del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de las bienaventuranzas. En la séptima aventuranza, nuestro Señor dice: bienaventurados los pacíficos, los autores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. En griego dice kirenopollos, hacedor de paz entre los demás. ¿Quiénes son, pues, los pacíficos? Los pacíficos son los que promueven la paz, la tranquilidad en sí mismos, en los demás, y sobre todo, como fundamento de lo anterior, procuran reconciliarse y reconciliar a los demás con Dios, nuestro Señor, porque el que no practica la ley de Dios, el que está en pecado, no está en paz con Dios, ni consigo mismo, ni con los demás. Entonces, ¿quiénes son los pacíficos? En primer lugar, los que tienen paz consigo mismos, sometiendo la carne al espíritu, domando sus pasiones. Son también los que tienen paz con Dios, observando fielmente sus preceptos, haciendo en todo su beneplácito. Paz gloriosa que es el fruto de victorias difíciles conseguidas sobre las malas inclinaciones o sobre el tentador y sus satélites, sus instrumentos. Por eso, si queremos tener la paz con Dios y con nosotros mismos, tenemos que alejarnos de las redes sociales, de las películas, de todo lo que promueve el mal, el pecado, sugiere el mal, el pecado. No hay de otra. Continuamos. ¿Quiénes son los pacíficos? Y bien, son aquellos también que tienen paz con todo el mundo, por efecto de su aplicación a conservar la caridad con sus vecinos y sus parientes. Ellos huyen toda disputa, no da a nadie jamás ocasión de descontento o de querella, soportando todo de todos con paciencia y con caridad. Nunca se vengan, olvidan las injurias, sacrifican sus propios intereses y sus derechos en bien de la concordia y de la paz. Con el mismo espíritu trabajan según sus medios para mantener en torno de ellos el bien social de la concordia fraterna. Los pacíficos son también los conciliadores cristianos, aquellos que por celos se interponen para endulzar los espíritus agriados, hacer cesar las querellas, las disputas, los pleitos, acercarse a los enemigos, disipando las causas de las enemistades, atraer los rebeldes al deber. Tengan paz con todos, dice San Pablo a los Hebreos 12:14. ¿Quién podrá jamás decir cuán noble y magnífico es semejante apostolado, y cuán agradable a Dios y a los hombres son estos pacíficos, estos pacificadores, estos obradores de paz, de concordia? El sabio los alaba con entusiasmo. Alabamos los hombres gloriosos, los que han pacificado sus casas, dice el Eclesiástico 44:1. No solamente reina en su propio corazón la caridad perfecta, sino que les da sus derechos sobre los corazones de los demás. Veamos como ejemplo el comportamiento de nuestro Señor de los santos. Nuestro Señor bajó del cielo para reconciliar a los hombres con su Padre, y por eso los profetas lo llamaron príncipe de la paz, rey pacífico. Isaías 9:6, por ejemplo. Rey pacífico. ¿Qué no hizo? Dijo y sufrió para proporcionar esta paz entre nosotros, ingratos y culpables, y Dios, que era el bienhechor y el ofendido. ¿Quién podría decir sus esfuerzos para asegurar la paz entre los hombres? Para este fin recomendó la humildad, la sumisión a las autoridades, la verdad, la justicia y sobre todo la unión de los corazones. La unión de los corazones, San Pablo lo dice en los Efesios 4:3. Tengan unidad del espíritu, que es vínculo de la paz. Como más tarde diría el apóstol, quiso que su reino visible, es decir, su iglesia, se estableciera pacíficamente
por los solos efectos de la predicación, toda impregnada de mansedumbre y de caridad, dirigiéndose a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los países. Dice San Pablo a los Colosenses 1:20, por ejemplo, en Efesios 2:14, cosas muy interesantes. Ha pacificado, dice, por su sangre, dando su vida en la cruz por nosotros, y ha pacificado, reconciliado cielo y tierra. Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Por eso los ángeles en su nacimiento cantaron gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Eso también San Lucas 2:14. Su saludo ordinario a sus discípulos era Pax Vobis, la paz sea con vosotros. Él les recomendaba que en sus excursiones apostólicas primero augurasen la paz a sus huéspedes. Primero digan paz a esta casa. Paz a esta casa. San Lucas, por ejemplo, 24:26 o 10:5. Paz a esta casa. De hecho, cuando el sacerdote entra en una casa, dice paz a esta casa, a sus moradores, amén. ¿Cuántos servidores y amigos de Jesús han sido admirables por su amor a la paz y su celo en hacerla reinar en torno de ellos? ¿Qué no intentó y sufrió Santa Catarina de Siena para traer la ciudad de Italia rebeldes a la Santa Sede, a la sumisión y restablecer la paz? San Bernardo, el pacificador, San Luis Rey de Francia, Santa Isabel de Portugal, fueron ángeles de paz aquí en la tierra, igualmente otros muchos santos. ¿Cómo no recordar aquí el ángel de la paz en la persona del sumo pontífice Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial? En medio de un mundo anegado en sangre, se elevó esta blanca figura de pontífice y de padre. De la nada sacó Dios el universo, de la sangre de Cristo ha sacado el hombre blanco, el Papa. De la lucha, el símbolo de la paz, Benedicto XV era Papa de la paz. Ha subido al trono del mundo, el cual no puede ser otra cosa que un altar. Del altar viene la paz. Entre tanto estaba la tragedia de los pueblos, y el altar de la propiciación se levantó sobre los desbordamientos horrendos. El ángel de la paz, el hombre blanco, aparece sobre el oscuro mar de sangre. Una vez se oye la voz del ángel hecha de piedad, llena de amor, triste, fuerte, paternal, soberana, paz, 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 decía. Y por desgracia los dirigentes ateos, masones, sin fe, sin moral, anticristianos, hicieron esta carnicería de la Primera y de la Segunda guerras, que hicieron millones y millones de muertos en Europa, y con sus consecuencias hoy Europa moribunda e invadida. ¿Cuál será la recompensa? La recompensa de los pacificadores, de los obradores de paz, el bien serán llamados hijos de Dios. Esto es muy justo, porque son semejantes a su Padre y a Jesús, su hermano, haciendo en todo el beneplácito divino, llenos de bondad, de caridad, de misericordia, como Dios. ¿Cómo harían progresar el reino de Dios aquí en la tierra si los hombres y los pueblos, correspondiendo a sus esfuerzos y a su celo, aceptasen deponer toda enemistad privada o nacional para no constituir sino una familia de hermanos? Por contrario, los que turban la paz justamente son llamados hijos del diablo, mentiroso, San Juan 8:44. Hacen obra del diablo. Desgraciados aquellos que anulan así los esfuerzos de nuestro Señor, y que, poniendo obstáculos a los pacíficos conquistas de su iglesia, la impiden multiplicar en la tierra y en el cielo los dichosas familias de los escogidos. Por ejemplo, Lutero, Calvino, Enrique VIII y todos los predicadores de la primera herejía protestante son destructores de la paz, no son obradores de paz. Dividieron familias, pueblos, naciones, ciudades, unos contra otros. ¿Con qué derecho?
con derecho de falsificar el evangelio, predicar un evangelio falsificado, y bien, anatemas sean, y son anatemas de hecho, porque San Pablo dice, si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. Ellos son anatemas. Hoy, por ejemplo, Hispanoamérica, que según los países 20, 30, 40 o 50% ya no son católicos, divididos en 1000 sectas diferentes, pero todos eran en paz unos con otros en su fe, en su moral, en su concepción de la vida cristiana, hace unos 50, 60 años. Todos esos predicadores de secta, bien, son antipas, son malhechores que no obran la paz, dividen en lugar de reconciliar. Los pacíficos son realmente los hijos de Dios, porque Dios los toma bajo su protección aquí y los hace sus herederos en la gloria, donde gozarán de una paz perfecta, deliciosa, eterna. Mientras que los hijos del demonio, enemigos de la paz, serán sumergidos y atormentados en el infierno, lugar de horror, de odio y de suplicios, de donde jamás saldrán. Oh Jesús, manso Cordero de Dios, dadnos vuestro espíritu de bondad, de paciencia y de paz. Amén. Queridos hermanos, hoy el mundo es ciego, es egoísta, es materialista. Por eso cada quien exige sus derechos. Y bien, como cristianos nosotros no hablamos de derechos, hablamos de deberes. Si cada quien cumple con sus deberes, bien cumple ipso facto con los derechos ajenos y por lo tanto es obrador de paz. Tratemos de ser obradores de paz y no de discordia. Sepamos perdonar, sepamos ayudar, sepamos hacer el bien incluso a los enemigos. Y así seremos llamados hijos de Dios. Tengan la caridad, hermanos, de reenviar estas charlas, por favor, a sus contactos, suscribirse a nuestro canal, darle un like, como dicen, para que circule. Hoy la ignorancia de los católicos es terrible. Precisamente porque los católicos son ignorantes, hay tantos problemas en la sociedad. Si los católicos practicaran su fe como Dios manda, bien el mundo sería un casi paraíso. Entonces, que Dios los bendiga, seamos obreros de paz, sepamos perdonar, sepamos dominarnos a nosotros mismos, sepamos llevar las almas hacia Dios para que se conviertan, se pongan en paz con Dios. El que está en pecado mortal, no está en paz con Dios, ni consigo mismo, ni con los demás. ¿Por qué? Porque no es justo, porque no es purificado, es mezclado. Por eso, recemos por los pecadores. Tratemos de darles ejemplo y los medios también de despertar de su letargo. El que está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Tratemos de ayudarlo a reconciliarse con Dios y salvarse. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.